Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de Es la Noche de César. Hoy viernes 11 de febrero de 2011, aquí en Es Radio. Y cuenta la historia que en cierta ocasión preguntaron al filósofo Séneca quiénes eran los que pagan las consecuencias de la estupidez. La respuesta de Séneca fue: omnis stultitia laborat fastidio sui, lo que puede traducirse como toda estupidez trabaja para daño propio. Las palabras del filósofo encerraban una profunda sabiduría. El necio, el estúpido, el bobo, por desgracia causa el daño de los que tiene cerca, pero no es menos cierto que al fin y a la postre también se hace daño a sí mismo. Guste o no, no existe necedad alguna que no acabe recayendo sobre el que la tiene. En las últimas horas hemos tenido noticia de un nuevo disparate relacionado con el nacionalismo catalán. Sin intención de agotar el tema, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 1492, el andaluz Antonio de Nebrija publicó la primera gramática de una lengua que procedía del latín. Era la gramática de la lengua española o castellana. Segundo, en esa misma fecha, la lengua que actualmente conocemos como catalán no pasaba de ser un dialecto del lemosín o provenzal que además se dividía en 7 variantes que carecían de gramática. Tercero, en 1933, es decir, 411 años más tarde de la gramática española de Nebrija, un químico catalán metido a filólogo y llamado Pompeu Fabra se inventó la primera gramática catalana sobre la base del dialecto barceloní. El catalán quedaba así conformado como un dialecto de un dialecto. Cuarto, precisamente porque el catalán no pasa de ser un dialecto, el mismo poeta Bonaventura Aribau señala hasta 5 veces en su Oda a la Patria que él escribe en lemosín y no en catalán. Quinto, este carácter lingüísticamente menor del catalán explica que el castellano o español fuera ya lengua común en Cataluña durante la Edad Media. Sexto, no deja de ser significativo al respecto que autores catalanes como Muntaner, Desclós, Lluís de Requesens o Juan Boscán utilizaran de manera preferente el español o castellano en lugar de ese dialecto del provenzal que ahora denominamos catalán. Séptimo, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el Partido Socialista, acaba de editar un folleto del que se deduce que solo los inmigrantes y los racistas utilizan el español. Octavo, en la historieta gráfica que aparece en el folleto, una inmigrante hispanoamericana se dirige a una anciana en castellano, mientras que ésta y sus amigas emplean el catalán, con una excepción, la de la persona que hace comentarios racistas del tipo de ¿a dónde vamos a parar?, etc. Noveno, el inmundo folleto catalanista es un ejemplo más de la estigmatización del castellano como un idioma extraño y ajeno en Cataluña, empleado solo, según los delirios lingüísticos del nacionalismo catalán, por recién llegados, por el servicio doméstico o por personas intransigentes, incultas y de derechas. Décimo, a pesar de un comportamiento tan falaz e insultante, después de 3 décadas de inmersión lingüística en Cataluña, el discurso oficial y políticamente correcto es que no existen problemas de ningún tipo y que la inmersión es aceptada por la inmensa mayoría, incluso por aquellos que viven de paso en Cataluña. Undécimo, el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre el derecho a recibir clases en castellano es considerado normal por el nacionalismo catalán. Y duodécimo, igualmente el nacionalismo catalán ha impulsado la existencia de reglamentos administrativos que solo contemplan el catalán o la imposición de multas y sanciones por razones lingüísticas. Intentar imponer el catalán por encima del español es una de las mayores estupideces que se pueden llevar a cabo en estos momentos en ámbitos como el educativo o el cultural. El español es la primera lengua latina que tuvo gramática propia antes incluso que el francés o el italiano. El catalán es un dialecto del provenzal construido en el siglo XX sobre la base del dialecto barceloní. El español es la primera lengua de elección para estudiar solo precedida por el inglés y la de más rápido crecimiento en América y Europa. El catalán sigue estancado en 3 millones de personas a pesar de las sumas que se gasta en promocionarlo en zonas donde nunca se habló el catalán, como las Baleares, Valencia o el norte de Aragón. El español significa el 11% del Producto Interior Bruto de España. El catalán no aporta un solo céntimo a nuestras arcas, pero sí significa
un enorme déficit económico que pagamos todos los españoles. El español cuenta con 11 premios Nobel de literatura. El catalán solo puede aspirar a obtener premios literarios cuando son en catalán o están amañados, como muchos sabemos. El español es lengua privilegiada incluso en la producción cinematográfica de Hollywood. El catalán es una lengua de la que huye Hollywood, que ni siquiera quiere traducir a ella sus películas. El español es un excelente instrumento de educación y comunicación, clave para uno de los ámbitos culturales más importantes de la historia. El catalán es un obstáculo en estos momentos para conseguir una educación de calidad en Cataluña, en Valencia o en Baleares, y además es una de las razones por las que los estudiantes extranjeros no quieren estudiar en Cataluña. El español sigue siendo una llave para el éxito en el exterior. El catalán no es llave para el éxito, ni siquiera en Cataluña. Promocionar el catalán nunca dejará de tener un interés no despreciable, pero sí muy minoritario. Pero por las razones citadas y mil más, el perseguir el español y promocionar el catalán en su lugar constituye una de las mayores estupideces en que se puede incurrir a inicios del siglo XX, y equivale a cambiar un avión intercontinental por un patinete roto, un plato de alta cocina por un chusco o una pintura de Velázquez por un chafarrinón en una pared. Como dijo Séneca, la estupidez acaba causando perjuicio al estúpido, y no cabe duda de que si existe un calificativo que define a la perfección al nacionalismo catalán, además de enano y de expoliador, es el de estúpido.